hoy nos reunimos en la Corte Suprema para conmemorar el Día de los Derechos Humanos, fecha que nos invita a reflexionar sobre la dignidad inherente a toda persona y sobre el rol esencial que cumple la justicia en su resguardo. Saludamos al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Blanco Herrera, al señor ministro de la Corte Suprema encargado de Asuntos de Derechos Humanos del Máximo Tribunal, Leopoldo Llanos Sagristá, señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señora Defensora Nacional Verónica Encina Vera, Defensor de la Niñez Anuar Quesille Vera, señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago Fernando Carreño Ortega, señora Directora Interina de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Andrina Olmo Marchetti, ministros y ministras en visita para causa en derechos humanos de Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, señor Secretario de la Corte Suprema don Jorge Sáez Martín, señora Generala Mitza González Méndez, Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros de Chile, Prefecto Inspector Jorge Abate Reyes, Jefe Nacional de los Delitos contra las Personas de la Policía de Investigaciones, Teniente Coronel y Subdirectora Operativa de Gendarmería de Chile, María Angélica Aguirre Cárdenas, señora Cristina Villarreal Holchap, Subdirectora de la Academia Judicial, y Juan Cristóbal Cox, Subdirector de Estudios de la Academia Judicial, directoras y directores del Comité para la Prevención de la Tortura, CENAMA, CENADIS, Corporación de Asistencia Judicial, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Fiscalía Nacional, Amnistía Internacional, universidades, Corporación Humana, Servicio Jesuita Migrante, Techo, Colegio de Abogados, entre otros organismos relacionados a los derechos humanos, relatores, abogados integrantes de la Corte Suprema, presidentes y representantes de asociaciones gremiales del Poder Judicial, invitados señoras y señores. Para el Poder Judicial, esta conmemoración no solo recuerda compromisos históricos, sino que reafirma una tarea permanente: garantizar que los derechos humanos sean un principio vivo en la labor jurisdiccional, en la institucionalidad y también en el servicio a la comunidad. Iniciamos esta ceremonia inaugural con las palabras del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera. Me sumo a los vocativos ya expresados por el señor maestro de ceremonias, autoridades presentes, señoras y señores. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, concretó un deseo muy anhelado por todo el mundo: la emisión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, motivada por la imperativa necesidad de reivindicar la paz, la justicia y el respeto de la dignidad humana. A partir de este hito, se han articulado diversos sistemas de protección de estos derechos a escala global y regional. Y de forma correlativa han recaído en los Estados la obligación de proteger y garantizar el respeto de los derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna para ninguna de las personas. Los derechos humanos son libertades y garantías básicas que pertenecen a todas las personas y se aplican sin importar la nacionalidad, la raza, género, edad, religión y cualquier otra condición. Están orientados a proteger la dignidad humana y permiten vivir en libertad y seguridad. Establecen normas que los Estados deben respetar. En nuestro país se protegen los derechos humanos de distintas formas. Se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos para promover y proteger estas prerrogativas en beneficio de todas las personas que habitan en Chile. Esta entidad puede iniciar acciones legales en caso de graves violaciones como crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzadas y otros ilícitos. Esta institución elabora además un informe anual en el que puede recomendar al Estado modificaciones legales o bien políticas y nuevas prácticas para asegurar su respeto.
También se instauró la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene un papel relevante en el diseño, promoción y coordinación de políticas públicas, planes y programas de la referida índole. Además, debe capacitar a funcionarios públicos, coordinar con la sociedad civil para poder elaborar un plan nacional de derechos humanos y asegurar que las políticas implementadas cumplan con las obligaciones internacionales y nacionales. En cuanto al aspecto normativo, la Constitución Política de la República reconoce derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, la no discriminación, a la libertad personal y de expresión, entre otros. Además, Chile ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos, lo que significa que estos compromisos tienen un valor jurídico nacional y deben ser cumplidos. Nuestro país forma parte de un sistema universal de protección de los derechos humanos y se encuentra obligado a respetar, a garantizar y promover estos derechos primordiales de las personas. Cuando se vulneran derechos esenciales, los afectados poseen mecanismos judiciales para exigir su resguardo, ya sea a través del recurso de amparo, habeas corpus, u otras acciones constitucionales como el arbitrio de protección. En el evento que dichos recursos no sean efectivos, quienes se sientan perjudicados pueden acudir a organismos internacionales de derechos humanos para que interpelen al Estado. En este contexto, el Poder Judicial como órgano del Estado está llamado a respetar, resguardar, afianzar y promover la plena vigencia de la garantía individual y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El rol que nos corresponde a la defensa y protección de los derechos humanos es preponderante. Vale destacar en particular la importancia del acceso a la justicia, que por su estrecho vínculo con la función jurisdiccional constituye en sí una prerrogativa fundamental para el correcto funcionamiento de un Estado democrático, pues es útil para garantizar y hacer efectivos los más derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. De nada sirve contar con un listado de derechos si no existe la posibilidad de exigir su respeto ante los tribunales de justicia. Así, durante estos últimos años hemos emprendido una serie de medidas encaminadas a garantizar el acceso a la justicia de grupos de personas vulnerables y a promover políticas de no discriminación en la esfera de las actividades de la justicia ordinaria. En este orden subrayo algunas acciones relevantes de esta judicatura relacionadas con la creación de unidades estratégicas en materia de derechos humanos, políticas y aportes impulsados por estas entidades. En primer lugar, es esencial reconocer el valioso aporte de la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación, de la Comisión del Lenguaje Claro, del Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables, de la Comisión de Ministros y Ministras de la Corte Suprema sobre Asuntos de Derechos Humanos y del Subcomité de Atención de Usuarios del Poder Judicial, solo por mencionar las principales. Estas unidades permiten encauzar a nivel de gobierno judicial políticas necesarias para mejorar los estándares de protección de los derechos humanos de los justiciables, que confían en este poder del Estado como garante eficaz para la resolución de sus conflictos y en la tutela de sus derechos. Del mismo modo, de las innumerables actividades realizadas por estas secciones, valoro en particular algunas que representan significativos aportes en materia de amparo y difusión de los derechos fundamentales de los usuarios. Destaco la política de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial, la política para hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Poder Judicial, los protocolos de acceso a la justicia de grupos vulnerables, los cuadernos de lenguaje claro o la política de atención de usuarios, entre otras tantas iniciativas. Justamente la muestra que hoy inauguramos pretende difundir a lo largo del país algunos de estos esfuerzos institucionales. Estas innovaciones representan sin duda
el serio compromiso asumido por el estamento judicial de realizar el quehacer jurisdiccional a la luz de los altos estándares que informan los derechos humanos que celebramos hoy y que reconocemos. Anhelo que esta muestra preparada para la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos sea un éxito y constituya un aporte más para la difusión de estos derechos esenciales. Además, espero que su exhibición en este Palacio de Tribunales nos recuerde siempre el papel central e irrenunciable que cabe a los tribunales de justicia en el resguardo activo de los derechos humanos de todas las personas. Confío en que en los próximos años el Poder Judicial siga fuertemente con la obligación estatal de respetar y garantizar la protección de los derechos humanos, manteniendo en su función el espíritu humanista que inspiró la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se ponga a todas las personas en el centro de la actividad jurisdiccional. Siempre he tenido fe en mi país, en sus habitantes, y este acto trascendente, más su presencia, confirma mi legítima confianza. Poder Judicial de todos y para todos, he dicho. Agradecemos las palabras del presidente de la Corte Suprema. A continuación, escucharemos al señor Leopoldo Llanos Sacristá, ministro de la Corte Suprema a cargo de Asuntos de Derechos Humanos. Ministro. A la libertad, la justicia, la dignidad, la paz y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos se han perpetuado a lo largo de los años y continúan estando plenamente vigentes. Lo esencial de cada día es la campaña de las Naciones Unidas para el Día Internacional de los Derechos Humanos de este año. Esta campaña busca destacar la naturaleza extraordinaria de la adopción de la Declaración Universal como uno de los compromisos globales más innovadores en la historia y, al mismo tiempo, relevar su presencia cotidiana y esencial, resaltando la aplicación práctica de los derechos humanos en nuestras vidas y en nuestro quehacer. Esta doble dimensión que resalta las Naciones Unidas es consecuente con los fenómenos y desafíos que se han observado en el ejercicio de nuestro cometido como ministro encargado de la Corte Suprema en materia de derechos humanos. En primer lugar, existe actualmente una mayor utilización por parte de la ciudadanía de los mecanismos globales y regionales de derechos humanos. Esto acarrea un creciente impacto del derecho internacional en el quehacer del Estado en general y del Poder Judicial en particular.
En el transcurso del presente año, y en lo que se refiere al Sistema Universal de Derechos Humanos, recibimos la visita en nuestro país de la relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y asociación, y el Estado de Chile celebró un diálogo constructivo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, actividad que se realizó en Ginebra, Suiza, con la finalidad de abordar los avances y dificultades observados en la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en nuestro país. De particular interés para el Comité fue la aplicación de este instrumento, en la jurisprudencia nacional, recomendando la inclusión de indicadores judiciales que permitan monitorear la aplicación efectiva del carácter vinculante de los derechos reconocidos por el pacto. Por otra parte, en lo que se refiere al sistema interamericano, cabe destacar la creciente utilización del sistema de peticiones y casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año recién pasado concluyó con 219 peticiones presentadas en contra del Estado de Chile en etapa de fondo, esto es, con admisibilidad declarada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, favorable para que continúe su tramitación ante el órgano que corresponde, que es la Corte Interamericana. Asimismo, en el mismo periodo, la Corte Interamericana adoptó 4 sentencias declarando la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Ambas cifras son inéditas para nuestro país y han impactado directamente en el quehacer del Poder Judicial, toda vez que ha significado llevar a cabo distintos esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas ordenadas por estos organismos. En este contexto, los días 6 y 7 de noviembre del presente año llevamos a cabo las jornadas de sensibilización sobre derechos de las personas LGBTIQA y más, en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa celebrado entre el Estado de Chile y las peticionarias del caso denominado Valentina Constanza Riverí Mansur, Patricia Verónica Reyes Contreras y Samara Reyes Riveri, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, el Estado de Chile reconoció que hubo una interpretación discriminatoria de la normativa vigente al analizar la solicitud de reconocimiento de la afiliación de la hija de las peticionarias. Para garantizar la no repetición de los derechos denunciados, el Estado de Chile comprometió la realización de jornadas de sensibilización, entre otras medidas, relativas a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, instancias a las que asistieron funcionarios y funcionarias, jueces y juezas de tribunales de las distintas jurisdicciones del país. El semestre anterior, y en el marco del acuerdo de cumplimiento del informe de fondo del caso Cesario del Carmen Soto González y otros, en tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se realizó el seminario El control de convencionalidad en el marco de la imprescriptibilidad de la acción penal en causas de delitos de lesa humanidad y el conversatorio El control de convencionalidad en la jurisprudencia nacional. En ambas actividades se reflexionó acerca de la importancia del control de convencionalidad en la labor jurisdiccional. De manera similar, el Poder Judicial ha dispuesto de acciones para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente desafiante ha sido el fallo del caso Vega González y otros versus Chile, donde la Corte Interamericana mandata revisar y o anular las reducciones de las penas derivadas de la aplicación de la prescripción gradual o media prescripción en 14 sentencias de la Corte Suprema respecto de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar chilena. En razón de la ausencia de un mecanismo de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, el Tribunal Pleno en general y la segunda sala en particular, la sala penal de esta Corte Suprema, han llevado adelante un procedimiento ad hoc que permita cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, resguardando las exigencias del debido proceso para todas las partes incumbentes.
Sin perjuicio de la relevante labor de dar respuesta a los desafíos del derecho internacional de los derechos humanos, lo esencial de cada día resalta una segunda dimensión más cotidiana que nos invita a revisar nuestras acciones diarias y la aplicación práctica que hacemos de los derechos humanos. En este marco, el Poder Judicial ha procurado la implementación de un conjunto de medidas que permitan dar respuesta a los desafíos domésticos en materia de derechos humanos. Así, se han comprometido distintas acciones en el marco de los planes nacionales de derechos humanos, a lo cual ya se refería el señor presidente. En la misma línea, en el año 2025 se incorporó una meta de eficiencia institucional que dispone de la realización de actividades de sensibilización y o difusión en asuntos de derechos humanos por parte de las Cortes de Apelaciones, quienes deben realizar 2 instancias a lo largo del año. Los desafíos en materia de derechos humanos para la humanidad y para nuestro país no son los mismos que aquellos presentes al momento de adoptarse la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en ocasiones es necesario volver al punto de inicio para recordar qué nos inspiró al comenzar a transitar por el largo camino del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Hoy tenemos la oportunidad de dar esa mirada reflexiva hacia el pasado y reafirmar con fuerza que serán estos valores y principios los que nos guiarán en nuestro actuar hacia el futuro. Por ello, los invito a conocer la exhibición itinerante que hemos preparado para el día de hoy. En ella podrán conocer los trabajos que se han realizado a lo largo de los años en diversos cometidos con que cuenta el Poder Judicial en materia de derechos humanos, a los cuales también se refirió el señor presidente, los que reflejan en forma colaborativa con que ellas y estas labores se abordan, realizando además una mirada integral, inclusiva e interdisciplinaria. Esperamos poder trasladar esta exhibición a diversas cortes de apelaciones del país y también a tribunales de instancia, de manera que este trabajo pueda ser conocido por todas y todos aquellos que somos parte del esfuerzo diario de nuestra institución por propender a una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos. Como ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abro comillas, debemos reconectar con los derechos humanos, recordar que se tratan de las personas, de sus necesidades, deseos y miedos, así como de sus esperanzas y aspiraciones. Cierro las comillas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Llanos. De esta manera damos finalizada la ceremonia inaugural de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos 2025 organizada por la excelentísima Corte Suprema. Tal como lo decía el ministro Llanos, invitamos a todos los presentes a realizar un recorrido por la exhibición itinerante que se encuentra fuera de este salón y que está preparada especialmente en el marco de los Días de los Derechos Humanos. Este espacio, en que además entregaremos material de todas nuestras unidades vinculadas a los derechos humanos, busca contribuir a la reflexión y al compromiso permanente del Poder Judicial con la promoción y protección de los derechos humanos. Muchas gracias por su presencia. Tengan todos ustedes muy buenos días.